La historia comienza con tres amigos, dos chicos y una chica, caminando hacia sus respectivas escuelas. Cuando una chica pasa junto a ellos, uno de los chicos, con un libro en la mano, se gira para mirarla y confirmar si llevaba el uniforme de la prestigiosa y conocida escuela femenina. Era inusual ver a una estudiante de esa escuela por esa zona. Su amigo le preguntó si estaba prestando atención, y le dijo que dejara ese hábito de leer mientras caminaba. Él se encogió de hombros y dijo que era un mal hábito suyo. La chica también comentó que él siempre estaba tenso, y le dijo que se relajara y disfrutara de la juventud. Él respondió que era fácil para ellos decirlo. El otro chico sugirió casualmente que consiguiera una novia o algo por el estilo. Él sonrió y dijo que no tenía tiempo para eso. Su nombre era Yusuk Yuk, un estudiante de segundo año de secundaria que de repente se sorprendió pensando en conseguir una novia. Nunca había estado interesado en relaciones amorosas. De hecho, nunca había tenido tiempo para pensar en ello. Desde que su padre falleció, cuando él aún estaba en primaria, comenzó a trabajar medio tiempo para ayudar con los gastos. Al llegar a casa, se sentó a estudiar, pero se perdió en pensamientos sobre la necesidad de mantenerse en la cima de su clase para conservar la beca que cubría tanto la matrícula como el alquiler. Ese día había trabajado hasta la noche, y solo entonces decidió cenar. Al fin y al cabo, seguía siendo un chico normal de 17 años, y de la nada sintió como si necesitara una novia, como si la pubertad finalmente hubiese llegado, solo que un poco tarde. Al día siguiente, durante un examen, terminó escribiendo en la hoja de respuestas que necesitaba una novia. Suspiró e intentó concentrarse. De regreso a casa, sostenía un paraguas en una mano y un libro en la otra mientras llovía. Leía, pero sus pensamientos aún estaban ocupados con la idea de tener una novia. Intentó concentrarse, pero empezó a imaginar al quinto y al noveno shogun, Tokugawa, como versiones ridículas de sí mismos que también querían una novia. Pensó que de ese modo terminaría escribiendo algo tonto en su próximo examen. Su imaginario Tokugawa le advirtió que sería castigado si no traía una novia pronto. Frustrado, le ordenó a la imagen que se callara. Al levantar la cabeza, notó a alguien parado al borde de un edificio abandonado. Pensó que no podía ser real, pero si alguien estaba allí, en ese clima y a esa hora, solo podía tratarse de un intento de suicidio. Corrió hacia el edificio subiendo las escaleras a toda prisa. Forzó la puerta y vio a una chica de pie al borde. Temía tener razón, aunque había actuado por impulso. Reconoció el uniforme de la prestigiosa escuela femenina del barrio. Lo recordaba bien. El lazo rojo indicaba que era una estudiante de primer año. Aún estaba procesando la situación cuando ella saltó. Actuando por instinto, la atrapó a tiempo. Usando toda su fuerza, la jaló de vuelta, aunque ella intentaba soltarse. Ella gritaba que la soltara, pero él la sostenía con fuerza, diciendo que nadie la dejaría sola en esa situación. Jadeando, la impidió levantarse sujetándole la muñeca. Cuando ella se volvió hacia él, su rostro estaba rojo y los ojos hinchados de tanto llorar. No pudo evitar pensar que era linda, pero enseguida volvió a concentrarse. Le preguntó qué estaba intentando hacer. Para él parecía que quería morir. Ella no respondió, así que él sacó el celular sin saber qué hacer en una situación así. Pensó en llamar a sus padres o a la policía, pero ella sujetó la camisa de él. Le rogó que no hiciera nada. Él prometió que no haría nada y sugirió ir primero a una tienda, ya que estaba lloviendo y no tenía sentido empaparse. Con el paraguas cubriéndolos a ambos, siguieron caminando. Cuando ella estornudó, él rió y le preguntó si quería ir a su casa, mencionando que vivía cerca. Ella levantó la cabeza con una expresión seria, y él rápidamente dijo que era solo una broma, aunque en el fondo se dio cuenta que hablaba en serio. Al momento siguiente, ya estaba en su habitación con una toalla en la cabeza, preguntándose cómo había llegado a ese punto. La había invitado, pero aún no creía que ella realmente hubiese aceptado. Aún así, no podía dejarla sola. Empezó a preguntarse si ella estaba acostumbrada a ese tipo de situación. Estaba perdido en pensamientos cuando ella entró en la habitación y él se asustó.
Ella le agradeció por dejarle usar la ducha. Él le pidió que se sentara, aún pensando que ella era muy bonita. Él se sentó en la cama mientras ella se acomodaba silenciosamente en la silla. Permanecieron en silencio por un buen rato. Intentando romper el clima extraño, él se presentó como Yusuk Yuk y le preguntó su nombre. Ella respondió que se llamaba Tsu. Preguntó sobre lo que había pasado antes y si realmente tenía la intención de saltar. Ella bajó la cabeza y comenzó a llorar. Él se desesperó y le dijo que no tenía que responder. Después de una larga pausa, ella confesó que ya no tenía motivos para vivir. Él se dio cuenta que la situación era grave y que si la dejaba sola podría intentarlo de nuevo. Luchando por encontrar una solución, pensó que sería una pena dejar que una chica tan bonita y de su edad muriera así. De repente cayó en rodillas y le pidió que fuera su novia. Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Avergonzado, él se echó hacia atrás y dijo que lo decía en serio. Como ella había dicho que no tenía motivos para vivir, pensó que tal vez tener un novio le daría algo de sentido a su vida. Además, era exactamente su tipo. Aunque no había tenido intención de invitarla por ese motivo, ahora se lo estaba tomando en serio. Ella parecía confundida por sus palabras. Él escondió el rostro en una almohada y admitió que simplemente ella era demasiado linda. Confesó que quería que ella fuera su novia, para que tuviera algo por lo que vivir y que eso era todo lo que quería decir. Agregó que si ella quería irse, no habría problema, ya que podría sentirse incómoda estando cerca de alguien como él. Pero ella comenzó a llorar de nuevo y dijo que aceptaría ser su novia. Él levantó la cabeza y se sentó, preguntándole si de verdad hablaba en serio. Ella sonrió suavemente y dijo que, después de todo, él era un buen chico, y que le alegraba haberlo escuchado llamarla linda y declarar sus sentimientos con tanta sinceridad. Sentado frente a ella, él sonrió y dijo que estaba feliz de haberla salvado, animándola a contar con él a partir de ese momento. Luego le preguntó si había algo de lo que quisiera hablar en ese instante. Ella dudó, pero finalmente preguntó si podía quedarse en su casa por un tiempo. Él desvió el rostro, tratando de entender cómo las cosas habían avanzado tan rápido, pero luego pensó que si ahora ella era su novia, no había problema en dejarla quedarse. Dijo que podía quedarse, que no tenía ningún inconveniente. Ella se arrodilló y se inclinó en señal de gratitud, pero él rápidamente le pidió que no lo hiciera. Se dio cuenta de que, aunque dijera que no, ella no tenía a dónde ir y se volvió a sentar. Ella dijo que confiaba en él para que cuidara de ella como su novio. Él sonrió y dijo que lo mismo valía para él, llamándola cariñosamente Flor. Y así comenzaron a vivir juntos. Al día siguiente, Yuk estaba sentado en el salón de clases pensando en su nueva novia. Aún no podía creer que tenía una novia y estaba tan emocionado que quería saltar de alegría allí mismo. Pero, al mismo tiempo, estaba confundido sobre lo que vendría después. Nunca antes se había interesado en relaciones amorosas. Y aunque sus pensamientos eran felices, quería entender los detalles. Curioso, se inclinó hacia adelante y le preguntó a la chica sentada frente a él qué era lo que las parejas solían hacer en las citas. Ella lo miró con desconfianza y le preguntó si había comido algo raro. Él respondió rápidamente que lo decía en serio. Ella era Chukutani, presidenta de la clase y del club de manga. Yuk solía pensar que sería deslumbrante si fuera un poco más delgada. Chuku reflexionó sobre la pregunta por un momento y mencionó casualmente sexo, pero antes de que pudiera terminar la palabra, él la interrumpió con una expresión avergonzada diciendo que no quería escuchar ese tipo de respuesta. Ella alzó una ceja y le preguntó por qué quería saber esas cosas si al final había conseguido una novia. Él sonrió, sonrojado, y confirmó que sí. Ella bufó y comentó que esa sonrisita arrogante suya era irritante. Abriendo un libro frente a ella, sugirió que algo simple como tomarle la mano o pedirle que cocinara una comida sería perfecto. Él estuvo de acuerdo, pensando que era una gran idea. Más tarde, parado frente a la puerta de su casa, seguía pensando en tomarse de las manos y comer una comida casera. El problema era cómo pedir eso sin parecer forzado. Decidió que lo haría de manera natural. Simplemente le tomaría la mano sin decir nada. Todavía murmurando para sí mismo sobre manos y comida, puso la mano en el picaporte. De repente abrió la puerta con fuerza y gritó que no tenía sentido seguir preocupándose por eso. Para su sorpresa, Kutor estaba justo ahí, esperándolo en la entrada.
Él dejó la mochila en el suelo y los dos se sentaron en silencio. Gutor explicó tranquilamente que tuvo la sensación de que él estaba a punto de llegar, así que lo esperó en la puerta para recibirlo. Luego se disculpó por haberlo asustado. Avergonzado, él también se disculpó por actuar de forma extraña frente a ella. Mirando su propia mano, ella le pidió suavemente que intentara sostenerla. Él se sorprendió con la petición repentina y le preguntó si estaba segura. Aunque fue extraño, extendió lentamente la mano y tocó la de ella, pero apenas llegó a rozarla antes de retroceder rápidamente. Mirando su rostro, vio que tenía los ojos fuertemente cerrados y que estaba visiblemente avergonzada. Después de unos segundos, ella abrió los ojos y le dio las gracias. Él le preguntó si tenía miedo de ser tocada. Aún así, sonrió y dijo que estaba feliz de que ella hubiera pedido que le tomara la mano, aunque claramente le daba miedo. Lágrimas llenaron sus ojos mientras murmuraba que ni siquiera sabía cómo sostener la mano de alguien correctamente. Él le dijo gentilmente que no había razón para forzar nada si ella no se sentía cómoda. Ella se disculpó y admitió que tenía miedo a las personas, aunque sabía que él era una buena persona. Él la tranquilizó diciendo que todo estaba bien y le sugirió que fueran a su propio ritmo, despacio pero con constancia. Al escuchar eso, ella sonrió. Entonces, él añadió que esperaba poder abrazarla algún día. Ella sonrió y dijo que empezaría a practicar con la almohada hasta que llegara ese día. Él rió y estaba realmente feliz de verla sonreír finalmente. Ella comentó que quizá aún no podía tomarle la mano, pero que creía que aún podía cumplir su sueño de hacerle una comida casera de novia. Él se sorprendió al oír eso. Ella dijo que sabía cocinar un poco, así que le prepararía el desayuno al día siguiente. Él se puso radiante, emocionado con la idea de finalmente probar una comida hecha por su novia, y no podía esperar a que amaneciera. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Él se incorporó de golpe, dándose cuenta de que ya era de día, la hora del desayuno casero. Se sentía como un niño de primaria emocionado por una excursión escolar. Mirando al lado, notó que ella aún dormía en el suelo. Se preguntó si se había despertado demasiado temprano, y pensó que merecía un castigo por haberla dejado dormir ahí. Pero luego recordó que la noche anterior ella insistió en dormir en el suelo, ya que él era el dueño de la casa y debía quedarse con la cama. Pensó que ella se apegaba a cosas extrañas. Aún así, le dio curiosidad ver qué tipo de expresión hacía al dormir, imaginando que sería adorablemente linda. Sintiendo un poco de culpa, salió de la cama solo para echarle un vistazo rápido. De repente ella se giró dormida, asustándolo. Notó un moretón en su frente y lágrimas caían de sus ojos cerrados mientras murmuraba algo sobre perdón. Sintió una punzada de tristeza y la cubrió delicadamente con una manta, susurrándole que descansara. Después de eso, se arregló y salió hacia la escuela mientras ella seguía dormida. Más tarde estaba solo en el aula estudiando cuando ella entró y comentó que él era tan dedicado como siempre. Se saludaron y ella se sentó detrás de él. Él dijo que si no quedaba entre los 5 primeros en el próximo examen, perdería su beca. Ella asintió, reconociendo la gravedad de la situación. Después preguntó si todo había salido bien el día anterior. Él respondió que aún no había pasado nada importante y admitió que todavía no había logrado tomarle la mano a Kulturi. Ella suspiró y dijo que eso sonaba frustrante. En ese momento, alguien irrumpió en el aula llamándolo Protán. Era Ryota Fuji, la estrella del equipo de béisbol y el animador de la clase. Otani puso los ojos en blanco pensando en cómo siempre hacía ruido cuando aparecía. Ryota se arrodilló frente a ella y dijo que se veía fantástica ese día. Ella le pidió que parara y que no se arrodillara así. Yuk observaba preguntándose por qué ese chico nunca se rendía a pesar de haber sido rechazado tantas veces. Le preguntó a Ryota por qué seguía intentándolo. Ryota respondió que era porque realmente le gustaba y que, aunque hubiera muchas chicas por ahí, solo existía una Chuchan. Yuk pensó que Ryota tenía razón. Realmente solo había una. Y así era exactamente como él se sentía ahora. No podía pensar en ninguna otra chica que no fuera ella. Sorprendido, Ryota se giró hacia él y le preguntó si ahora tenía novia. Yuk se puso nervioso y tosió. Otani sonrió de lado y confirmó que efectivamente tenía una novia encantadora. Ryota sonrió y dijo que eso era genial, especialmente porque siempre pensó que Yuk era demasiado correcto. Yuk entrecerró los ojos y preguntó a qué se refería con esto.
Ryota explicó que solo quería verlo disfrutar más de su juventud y lo animó a tratar bien a su novia. Luego, con una sonrisa traviesa, sugirió hacer una cita doble algún día. Dándole un codazo a Otani, ella lo ignoró y le dijo que podía ir solo. Yuk todavía estaba inmerso en el pensamiento de que tenía una novia ahora. Cuando Ryota dijo que le gustaba tanto a Otani por su actitud fría y distante, ella le lanzó una mirada mortal y le dijo que dejara de decir tonterías. Entró en casa justo cuando Kulturi lo recibió en la puerta, sincronizadamente con su «he llegado». Era una sensación maravillosa entrar en una casa iluminada y ser recibido por su adorable compañera de cuarto después de su turno en el trabajo de medio tiempo. Pero antes de que pudiera decir algo, ella comenzó a disculparse por la mañana, molesta por no haber podido preparar el desayuno como había prometido. Él rápidamente dijo que no tenía que preocuparse y aseguró que no estaba molesto. Añadió que solo debía cocinar cuando tuviera tiempo y energía. Ella asintió y comentó que, de todas formas, no sabía hacer nada muy elaborado. Finalmente llegó el momento que él tanto había esperado. Dio el primer bocado e inmediatamente pensó que la comida era deliciosa. Confesó que estaba tan concentrado comiendo que hasta se le olvidó elogiarla. Al mirarla, pensó que se veía absolutamente adorable. Luego preguntó si podía repetir el curry. Cuando ella extendió la mano para tomar su vaso, sus manos se tocaron accidentalmente. Ella la retiró de inmediato, profundamente enrojecida. Yuk, notando su reacción, dijo que él mismo lo tomaría, y agradeció por la comida. Después de terminar de comer, Kulturi tomó suavemente su mano entre sus manos. Admitió que no podía mentir, que aún tenía miedo, pero más que eso, en ese momento se sentía abrumada de felicidad. Sonriendo suavemente, le pidió que se quedara así un poco más, porque su mano era cálida y reconfortante. Al día siguiente en la escuela, Yuk estaba sentado en su escritorio con la cabeza baja. Otani, sentada detrás como siempre, lo miró. Sin levantar la cabeza, murmuró que tenía una novia muy linda. Otani se recostó en la silla y respondió fríamente que no le importaba en lo más mínimo. Otro día en la escuela, Yuk le mostró orgulloso su almuerzo a Otani, pidiéndole que lo viera. Ella lo miró y comentó que se veía bien. Abrazando la lonchera contra el pecho, declaró que no había nada mejor en este mundo. Otani puso los ojos en blanco y le dijo que se callara y comiera de una vez. Yoke explicó que Kulturi le hacía el desayuno todos los días y también le preparaba un bento para el almuerzo, y que estaba realmente agradecido por eso. Quería hacer algo a cambio, algo que a una chica le gustara. Otani sugirió que simplemente podía comprarle un regalo, y le entregó un libro para que lo revisara. Él consideró la idea mientras lo hojeaba. Ella bromeó diciendo que, aunque comprar un manga josei era exagerado, regalar un oso de peluche no lo era. En realidad era una buena opción. Yuki inmediatamente empezó a imaginar la reacción de Kulturi al recibir un oso de peluche y saltó de emoción, convencido de que su reacción sería tan adorable que tal vez hasta lo mataría. Otani suspiró y murmuró que quizás ella moriría primero de lo insoportable que estaba últimamente. Después de la escuela, volvió a casa y casualmente le preguntó a Kulturi si había algo que quisiera. Ella se mostró sorprendida por la pregunta. Él explicó que quería darle un regalo de agradecimiento por todas las comidas que ella venía preparando y le dijo que eligiera algo en el celular, pero entonces se dio cuenta de que ella no tenía uno. Sonrojado, imaginó de nuevo su reacción y sonrió para sí mismo. Coltor se negó amablemente diciendo que no podía aceptar un regalo, ya que él ya estaba pagando por la comida de ambos. Él la tranquilizó, diciendo que tenía una buena suma ahorrada y que no debía preocuparse. Pero ella insistió de todos modos, diciendo que no había problema, especialmente para alguien como ella. Él pensó que ella se pondría aún más feliz si aceptaba el regalo, así que ella le tomó la mano y le dijo que sentía mucha felicidad solo al escucharlo decir que su comida era deliciosa, y que eso ya era más que suficiente para ella. Sonrieron el uno al otro, y desde ese día ella empezó a sentirse más cómoda al tomarle la mano de esa manera. Ella se levantó y dijo que era hora de cenar, anunciando que harían omojis. Yuk gritó emocionado mientras devoraba la comida. Exclamó que estaba deliciosa, súper sabrosa, con el dulzor del huevo en el punto exacto y que sentía que podría comer eso para siempre. Pero en el fondo aún se sentía un poco avergonzado por las palabras de ella rechazando la idea de recibir un regalo.
No podía entender por qué alguien tan buena cocinando, tan linda, amable y maravillosa decía algo así. Realmente quería hacer algo para hacerla feliz. Al día siguiente fue a una tienda de celulares para comprarle un smartphone, pero le recordaron que los menores de edad necesitaban permiso de los padres para adquirir uno. En estos tiempos, él no entendía cómo alguien podía vivir sin un celular. Ya hacía una semana desde que Coulter empezó a vivir con él y comenzaba a preocuparse. Ni los padres de ella ni la escuela habían contactado o hecho algo. Caminando por la ciudad, perdido en pensamientos, se detuvo frente a una vitrina para mirar algo más de cerca. Al momento siguiente estaban en su casa. Le contó a ella sobre la consola de videojuegos y ella pareció sorprendida. Explicó que era un remake de un juego que él amaba cuando era niño. Cuando salió la nueva versión, se sintió nostálgico y acabó comprándola. Pensó que sería una buena forma de hacer pausas en los estudios. Abrió la caja y le entregó un control mencionando que era un juego para 2 jugadores. Le preguntó si no iba a jugar ya que estaba allí con él. Ella aceptó, aunque tenía dificultades para sostener el control. A él le pareció adorable y se preguntó si era la primera vez que ella usaba uno. Inició el juego Lighting Off-Road Air. Jugaron un rato y entonces él dijo que podían parar por hoy. Ella inmediatamente se cubrió el rostro con las manos y se disculpó por haberle hecho perder el tiempo. Él dijo que no había problema, que todos comenzaban así y que era claro que ella era principiante. Le preguntó qué le había parecido el juego. Ella admitió que se había entorpecido un poco, pero dijo que se había divertido mucho. Él se sintió aliviado y feliz de ver que su regalo había sido un éxito. Dijo que si quería podía usar otro espacio de guardado para practicar mientras él estuviera en el trabajo. Ella asintió con determinación y dijo que tenía razón, que iba a practicar para no estorbarle más. Él pensó que eso también ayudaría con la soledad durante el día y se alegró de que ella se estuviera divirtiendo. Mientras ella seguía estudiando el control, él se sorprendió recordando la época en que empezó a gustarle el mundo de los videojuegos. Estirándose, decidió ir a darse una ducha. Al día siguiente en la escuela, Otani le preguntó a Yuk si había jugado videojuegos con su novia, todo mientras masticaba su almuerzo. Ella lo provocó diciendo que apostaba a que compró el juego solo por ella, fingiendo que era algo que él quería hacer solo para que ella no se sintiera culpable. Rascándose el cuello, Yuk admitió que empezaba a preguntarse si no estaba siendo un poco insistente. Otani sonrió y dijo que no era eso. Tal vez él no lo notaba, pero preocuparse por los demás era parte de quien él era. Luego se puso más seria y dijo que su novia pareció haber pasado por muchas cosas, porque nunca haber jugado videojuegos ni tener un celular era algo inusual para niñas de esa edad. Preguntó si a él no le parecía extraño que Coulter estuviera viviendo con él desde hace días y que ningún padre o escuela le estuviera buscando. Quiso saber cómo vivía Coulter antes de eso. Yuk no le contó a Otani que Coulter estaba a punto de lanzarse de un lugar alto o sobre los moretones escondidos bajo su ropa. Todo eso iba mucho más allá de simplemente raro. Otani entonces mencionó que conocía a alguien de la escuela de Coulter y se ofreció a averiguar más si él quería, pero vio que él rechazó. Coulter no hablaba de su pasado y él había aprendido a amar la forma en que ella lo esperaba y cocinaba la cena todas las noches. Decidió dejar las cosas como estaban hasta que ella estuviera lista para hablar por sí misma. Otani suspiró y comentó que él definitivamente era del tipo de personas que no les gusta entrometerse en la vida de los demás, pero le advirtió que algunas personas, especialmente chicas, esperan en silencio que alguien intervenga. Yuk preguntó si eso era realmente verdad. Ella dijo que había muchas personas que querían hablar, pero no encontraban las palabras adecuadas. Él la miró silencioso, absorbiendo aquello. Más tarde, después de terminar su turno de medio tiempo, Yuk volvió a casa con las palabras de Otani aún resonando en su mente. Tenía curiosidad sobre el pasado de Coulter, pero ella parecía haberse adaptado bien a su nueva vida. Ahora su sonrisa era mucho más cálida que aquella rígida del principio. La sonrisa de bienvenido de vuelta era especialmente angelical. Decidido dejar eso de lado por el momento, abrió la puerta de casa. Esperaba ser recibido con esa sonrisa familiar, pero fue recibido por silencio. Preocupado, entró y encontró a Coulter caída en el suelo de la cocina. Quedó paralizado por un momento sin poder procesar lo que había pasado. Al abrir la puerta, Yuk se topó con Atoiso desmayada en el suelo. Alarmado, corrió hacia ella, la sostuvo con cuidado y trató de despertarla, pero no respondía. Alarmado, corrió hacia ella, la sostuvo con cuidado e intentó despertarla, pero no respondía. Entonces escuchó su respiración suave. Solo estaba dormida. Se sorprendió, pero se sintió profundamente aliviado al darse cuenta de que simplemente se había quedado dormida mientras cortaba un tomate. Por un momento el cuchillo cerca hizo que su mente se disparara, pero afortunadamente no era nada de lo que temía. Aún así, no era algo común. Entonces recordó lo que Tani había dicho sobre las personas que desean que alguien intervenga y cómo algunas no encuentran las palabras para expresarse.
La cargó con cuidado hasta la cama y la recostó, susurrando para sí mismo que estaba aliviado de que no fuera nada grave. Ella durmió durante 12 horas seguidas, pensó que realmente debía estar necesitando ese descanso y que parte de la culpa probablemente era por haber jugado demasiado videojuegos. Sonrió al pensarlo y fue a lavarse la cara. Entonces Cultura despertó abruptamente al sentarse. Se dio cuenta de que se había quedado dormida en medio de la preparación de la cena la noche anterior. Escuchó la puerta del baño abrirse y vio a Yuk salir, secándose el rostro. Él la miró y preguntó si había dormido bien. Ella se sonrojó, claramente avergonzada. Yuk se disculpó por haberla dejado dormir con el uniforme, diciendo que no quiso molestarla, y se alegró de no haberla arrugado. Ella bajó la cabeza y se disculpó por haberse quedado dormida mientras cocinaba. Yuk le dijo que se había dado cuenta de que últimamente dormía muy poco y que definitivamente había jugado demasiado. Ella asintió y lo admitió, diciendo que se estaba divirtiendo mucho mientras él estaba ocupado trabajando o estudiando. Se disculpó de nuevo y dijo que ya no jugaría más. Comenzó a temblar y a sujetarse el brazo. Yuk se sentó a su lado y dijo que estaba muy feliz de que ella se estuviera divirtiendo. Ella se sorprendió al oír eso. Él dijo que no había duda de que ella jugaba porque era divertido. A pesar de su vergüenza, ella asintió en silencio. Él sonrió y dijo que estaba realmente feliz de haber comprado el juego, pero le pidió que no se esforzara tanto porque no quería volver a verla desmayarse. Ella le preguntó si estaba enojado con ella. Él negó con la cabeza y respondió que por supuesto que no. ¿Quién se enojaría por algo así? Dijo que simplemente estaba feliz de que ella se hubiera divertido y eso era todo. Al escuchar eso, ella rompió en llanto y se sentó en el suelo, llorando como una niña. Yuk entró en pánico por un momento, pero acarició suavemente su cabeza, dejándola llorar todo lo que necesitara. Cuando se calmó, prometió que jugarían juntos más tarde. Aún no sabía cuál era la manera correcta de ayudarla, pero decidió permanecer a su lado y acercarse más a ella hasta que estuviera lista para hablar de su pasado. Al día siguiente, Yuk almorzaba con Tani. Le contó cómo había jugado con Cultura y cómo ella le había mostrado tantos lados nuevos de sí misma, todos increíblemente adorables. Tani sonrió y dijo que él debía estar viviendo en el paraíso mientras daba otra mordida a su comida. Ella estuvo de acuerdo en que los juegos eran buenos, pero le preguntó si estaba prestando atención a los pequeños detalles como comprar artículos de uso diario para Cultura. ¿Estaba dejándola usar su shampoo y acondicionador? Yuk hizo una mueca rara ante la pregunta. Tani se llevó la mano a la cabeza con incredulidad, comentando que estaba claro que él nunca había hecho nada en su vida aparte de estudiar o trabajar. Yuk respondió que ella solo tenía que decir si necesitaba algo. Tani rodó los ojos y dijo que Cultura claramente se estaba conformando. Yuk admitió que Cultura no parecía insatisfecha, pero que no era particularmente bueno en notar ese tipo de cosas. Suspiró. Le preguntó la opinión a Utan. Ella dijo casualmente que eso era raro viniendo de un tipo que ni siquiera se había masturbado. Yuk apretó los dientes y agradeció sarcásticamente por el ejemplo tan dolorosamente claro. Tani comentó que Cultura era una colegiala que solo tenía un uniforme y un abrigo para vestirse y ni siquiera tenía maquillaje. Agregó que tendría que ser una santa para estar completamente satisfecha con eso. Sacando una bolsita, dijo que era solo su opinión, ya que nunca se había llevado bien con chicas de su edad. Yuk miró los productos que sacó y preguntó qué eran. Ella dijo que eran productos de cuidado de la piel, esenciales y prácticos para ella. Yuk admitió que no sabía nada de ese tipo de cosas, pero comentó que el olor era relajante. Ella explicó que no eran caros y eran muy populares entre las chicas y que si él fuera una chica de su edad, ese sería el tipo de cosas de las que hablarían todos los días. Después cerró la bolsita y la guardó. Yuk pensó en cómo sería tener una amiga de su misma edad. No es como si no tuviera interés en esas cosas, pero la vida había sido tan agitada que simplemente no había podido prestar atención. Tani sugirió que quizás sería buena idea contarle a su novia que tenía una amiga mujer también. Entonces se levantó para irse murmurando que iba a seguir jugando su propio juego en casa y comentó que los días con clases a medio tiempo eran los mejores.
Cuando se giró para irse, Yuk agarró su mochila y le dijo que tenía un favor que pedirle, porque confiaba en ella como chica. Ella se dio vuelta y lo provocó diciendo que medio año de almuerzo era pedir demasiado. Comenzó a alejarse comentando que era obvio que él no tenía recursos. Él rápidamente preguntó si 2 meses estarían bien. Ella parpadeó un ojo y dijo que los chicos obedientes eran adorables. Más tarde ese día, Yuk y Cultura estaban sentados en el suelo, uno al lado del otro, cuando Yuk le contó que había invitado a una amiga a su casa el día siguiente. Ella lo miró y preguntó por Tani. ¿Qué tipo de chica era? Él pensó por un momento y dijo que Tani era su única amiga mujer. Agregó que probablemente sería atractiva si perdía un poco de peso, pero aún así era bastante popular en el colegio. Al darse cuenta de cómo era, notó que Cultura se había quedado callada y nerviosa, así que la tranquilizó diciendo que Tani era de confianza y fácil de conversar. También mencionó que ya había estado consultando a Tani sobre Cultura. Cultura guardó silencio con la cabeza baja. Yuk le preguntó si pasaba algo, pero ella solo dijo que no era nada. Él se dio cuenta de que tal vez se estaba sintiendo incómoda, pero entonces notó que estaba molesta. Fue entonces cuando comprendió que estaba celosa. Llevó la mano a la boca al darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Cultura hizo un puchero y lo llamó idiota. Yuk se dio vuelta y se echó a reír. Ella le preguntó por qué se reía y él respondió que era porque se sentía feliz de que ella sintiera celos por él. Ella se acercó y lo pinchó con el dedo. Él saltó riendo y dijo que sus axilas eran sensibles a las cosquillas. Ella sonrió de lado e intentó hacerle cosquillas otra vez, diciendo que era una venganza. Yuk se encogió en el suelo, cubriéndose el rostro con las manos. Cultura parecía sorprendida de que él realmente fuera tan sensible. Mientras tanto, Yuk yacía ahí pensando en lo increíblemente adorable que era ella, hasta el punto de que casi dolía. Se sentía abrumado de felicidad. Pero antes de que pudiera recomponerse, ella volvió a hacerle cosquillas. Al día siguiente, Tani llegó a la casa de Yuk cargando una bolsa. Se congeló al ver a Cultura y murmuró que no podía ser posible. Yuk notó la reacción y se preguntó por qué estaba tan sorprendida, especialmente porque una vez había mencionado conocer a alguien de la escuela Tsushiro. Él comenzó a sugerir que tal vez debían salir a hablar, pero antes de terminar, Tani exclamó de repente que Katri era una belleza. Yuk parpadeó confundido pensando que su reacción había sido totalmente engañosa, como algo sacado de un drama. Entonces Tani se presentó ante Cultura, quien respondió educadamente diciendo que era un placer conocerla. Tani extendió la mano y preguntó si podía tratarla como amiga. Cultura miró a Yuk con duda, pero eventualmente también extendió la mano y pidió que Tani fuera amable con ella. Tani sonrió y la tranquilizó, y Yuk se sintió aliviado de ver que la primera impresión entre ellas salió bien, aunque no pudo evitar un leve sentimiento de celos, ya que Cultura había tardado tanto en dejarlo tomarle la mano. Tani miró alrededor y comentó lo vacía que aún estaba la casa de Yuk. Cultura se volvió hacia Yuk y le preguntó qué pasaba. Él dijo que no era nada. Solo estaba impresionado con la rapidez con que las mujeres se volvían amigas. Ella se sonrojó y preguntó si estaba celoso de ellas. Él levantó las manos y dijo que no llegaría a tanto. Cultura sonrió, aún sonrojada, y él encontró eso un poco frustrante, pero en el mejor sentido posible. Desde un rincón de la sala, Tani observaba a los dos con una expresión neutra, preguntándose cuánto tiempo tendría que soportar tanta dulzura. Cultura le ofreció té, y Tani sonrió diciendo que fue un gesto considerado y que era una novia muy educada. Se unió a la conversación elogiando a Cultura, diciendo que era la mejor, dulce, atenta e increíble en la cocina. Tani la interrumpió diciendo que podía presumir, pero que debía mirar bien a quién estaba elogiando. Cultura escondía el rostro con las manos y Yuk se rió diciendo que solo quería presumir un poco. Se miraron y se sonrojaron y Cultura lo llamó suavemente idiota. Tani tomó un sorbo de té y murmuró que pasar tiempo con ellos probablemente causaría alguna enfermedad relacionada con el estilo de vida. Ambos se quedaron desconcertados con el comentario. Entonces Tani anunció que había traído bocadillos como regalo y preguntó si podían comerlos.
Yuk bromeó diciendo que por eso nunca perdía peso, pero antes de que pudiera terminar, ella le dio un golpe en la espalda. Cultura miró fijamente el paquete de papas fritas en su mano, lo que sorprendió a Tani. Curiosa le preguntó si era la primera vez que Cultura comía eso. Cultura admitió que recordaba haberlo comido cuando era pequeña. Tani abrió el paquete y le ofreció unas cuantas. Cultura dio un mordisco y dijo que estaban deliciosas. Tanto Tani como Yuk encontraron su reacción adorable, todo por una papita. Más tarde, Yuk regresó de afuera y se disculpó por tardar tanto, diciendo que la persona en la puerta lo había retenido por un buen rato. Se sorprendió al ver a Cultura y Tani conversando y pareciendo ya hacerse amigas. Tani notó su llegada y preguntó a dónde había ido, ya que tardó bastante. Él explicó que fue un vendedor de periódicos insistente que lo detuvo, pero añadió que parecía que ambas se estaban divirtiendo. Tani le dio una palmadita en la cabeza a Cultura y comentó que ahora entendía por qué hablaba tanto de lo adorable que era. Yuk se sorprendió de ver eso y pensó que tal vez tenía razón al creer que era más fácil para las mujeres acercarse. Parecía que Tsushiro ya había superado su incomodidad con el contacto físico. Haber llamado a Tani fue de sin duda la decisión correcta. Tani se levantó y dijo que ya se hacía tarde, así que debían salir. Yuk se confundió y preguntó a dónde iban. Tani dijo que irían al centro comercial cercano a comprarle ropa a Tsushiro. Cultura se sorprendió. Tani explicó que no podía seguir usando solo uniforme y abrigo todo el tiempo. Cultura intentó protestar diciendo que estaba bien así, pero Tani respondió que sería un desperdicio, especialmente porque Yuk había mencionado que le gustaría ver a su novia arreglada. Él se sorprendió de que ella mencionara eso, pero Tani lo animó a unirse a la conversación. Yuk finalmente asintió y admitió que le gustaría verla usando otra ropa. Cultura sonrió y dijo que entonces él tendría que comprarle ropa y que estaba emocionada por eso. Tani aplaudió y declaró que estaba decidido y que debían ir mientras ella y Yuk Conversaban sobre las tiendas y comidas que podrían probar. Yuk notó la expresión avergonzada de Cultura y también la expresión confundida de ella. La llamó y ella se enderezó de repente, insistiendo en que estaba bien. Pero luego comenzó a tambalearse y estuvo a punto de caer. Yuk corrió y la sostuvo a tiempo. Le dijo que siempre estaría allí para apoyarla y la ayudó a sentarse lentamente. Ella asintió y se sentó con él. Tani se arrodilló a su lado y dijo en voz baja que ahora entendía por qué Cultura no había salido ni una vez desde que llegaron. Cultura se disculpó y admitió que cada vez que pensaba en salir, toda su energía desaparecía. Tani parecía realmente apenada, pero Cultura la tranquilizó diciendo que no era algo por lo que debiera culparse. Yuk sugirió que simplemente se quedaran en casa y descansaran ese día, y Tani estuvo de acuerdo, diciendo que podrían salir de compras en otra ocasión. De repente, Cultura gritó que quería ir y que no podía dejar que la siguieran mimando para siempre. Yuk le recordó con gentileza que no tenía que forzarse, pero añadió que le gustaría verla arreglada. Le preguntó si estaba bien para ella. Se miraron a los ojos y él le tendió la mano para tomar la suya, sugiriendo que fueran tomados de la mano. Ella se levantó aún sujetando su mano y él le dijo que diera un paso a la vez. Puso una mano sobre su hombro y la guió lentamente, paso a paso, hasta que finalmente lograron salir de la casa. Tani abrazó inmediatamente a Cultura por detrás y gritó de alegría diciendo que había sido increíble. Yuk sostuvo la mano de Cultura y le dijo que estaba orgulloso de ella por haber enfrentado todo. Se sonrieron mutuamente, y en ese momento Yuk finalmente admitió para sí mismo que estaba enamorado de ella. Era 31 de diciembre. Yuk estaba de pie en la ventana observando caer la nieve, y comentó que el año estaba por terminar. Los últimos años habían pasado como un borrón. Cultura revisaba un cajón cuando comentó que probablemente era porque él había estado concentrado en los exámenes finales. Él se giró y preguntó qué estaba buscando. Ella sonrió y dijo que lo había encontrado. Entonces sugirió que llamaran a Tani para que los tres pudieran celebrar la víspera de Año Nuevo juntos con un poco de soba, o mejor dicho, odón. Yuk celebró la idea, feliz con la perspectiva de celebrarlo con ellas. Cultura comentó que como Yuk había estado tan ocupado y triste durante la Navidad, no habían hecho nada especial, pero al menos podían disfrutar el Año Nuevo juntos. Yuk recordó haber trabajado en Navidad y cómo todos a su alrededor hablaban de pasarla con alguien especial, una novia o ser sorprendido con un disfraz de Papá Noel. Alguien incluso comentó que la Navidad era más especial cuando se tenía novia.
En ese momento Yuk ignoró todo eso, porque la Navidad nunca había significado mucho para él. Todo lo que podía pensar eran los exámenes finales. Cultura entonces dijo que solo con estar con él ya se sentía feliz, y que se alegraba de poder recibir el nuevo año con un cuenco caliente de udon. Yuk se emocionó con sus palabras, aunque secretamente se sintió un poco culpable por haber pensado, aunque solo por un momento, que le gustaría verla vestida como Mamá Noel. En ese momento Tani llegó a la casa, saludándolos y pidiendo disculpas por presentarse sin avisar, comentando cuánto había nevado afuera. Cultura la recibió con una sonrisa y Yuk notó que cargaba un enorme montón de ropa. Antes de que él pudiera decir algo, Tani le entregó un papel y le dijo que fuera a buscar el soba a la tienda. Yuk empezó a quejarse, pero ella lo interrumpió explicando que el pedido estaba a su nombre y eran por 3. Cultura sonrió y dijo que estaba a punto de preparar el udon de Año Nuevo. Tani sonrió ampliamente y dijo que le encantaría probar la comida casera de Cultura, y que con gusto comería tanto udon como soba. Yuk intentó decir algo más, pero Tani le dio un golpe para hacerlo callar y le ordenó que fuera a recoger el soba. Después de alguna discusión, él finalmente se rindió y salió al frío. Cultura lo miró preocupada preguntándose si estaría bien con tanta nieve y se levantó rápidamente para ir tras él, pero Tani la sujetó por la muñeca y le dijo que no fuera, pues si lo seguía ahora, todas las preparaciones habrían sido en vano. Aún tenían cosas que hacer. Algo tiempo después, Yuk regresó refunfuñando sobre el frío, solo para quedarse en silencio, totalmente sorprendido. Las 2 chicas estaban en la entrada vistiendo hermosos kimonos dándole la bienvenida. Él no podía apartar la vista de Cultura. Tani interrumpió su silencio atónito, preguntándole qué pensaba del corte de la ropa. Cultura también lo observaba con curiosidad esperando su opinión, y Yuk finalmente logró hablar y le dijo a Cultura que estaba tan linda que parecía un sueño. Tani comentó con una sonrisa confiada, que aunque los disfraces de Mamá Noel eran divertidos, sabía que él prefería eso. Yuk le pidió que dejara de leerle la mente. De repente las campanas sonaron a lo lejos, marcando la medianoche. Las 2 chicas unieron sus manos en oración. Tani recordó que era el momento de purificar los deseos mundanos, y Yuk se dio cuenta de que el nuevo año ya había comenzado. Cultura le sujetó la manga y le deseó un feliz año nuevo. Él sonrió, le devolvió el deseo y preguntó si la próxima vez podrían salir juntos en Navidad y Año Nuevo. Cultura asintió, feliz, y Yuk juntó las manos y se puso tenso por un momento. Cultura le preguntó si algo lo molestaba. Él admitió que, si salían, todo el mundo vería lo linda que era ella, y no sabía si le gustaba esa idea. Cultura tomó su mano y le dijo que no dejaría que nadie más la viera así, solo él. Yuk quiso abrazarlo ahí mismo mientras Cultura Cerró los ojos creyendo que finalmente había dicho lo que sentía. Mientras tanto, Tani se sentó a su lado saboreando su soba y comentó lo delicioso que estaba. Luego se cambió de ropa y también se puso un kimono, diciendo que estaba sorprendido de que Tis supiera cómo vestirlo. Ella rió y dijo que había tomado un curso hace un tiempo, y luego reveló casualmente que los 2 kimonos que llevaban eran suyos. Yuk entró en pánico, gritando que lo había hecho usar su kimono. Tani se escondió detrás de Kultori, bromeando que había hecho un gran trabajo y que eso le costaría un mes de almuerzos. Yuk se inclinó dramáticamente pidiendo clemencia, a lo que Tani sonrió satisfecha, diciendo que comprar los kimonos y aprender a vestirlos había valido la pena. Todo para crear ese momento perfecto de un dúo moderno. Al día siguiente, los 3 estaban en un centro comercial, y Yuk notó lo lleno que estaba a pesar de ser un día de semana. Pensó en silencio si Tsuri no se estaría sintiendo abrumada. Ella observaba en silencio hasta que Tani se dio vuelta y preguntó qué tipo de ropa le gustaba. Kultore comenzó a pensar en la pregunta, y Yuk la observaba y se dio cuenta de que estaban en la misma situación. Ninguno de los 2 estaba acostumbrado a ese tipo de lugar. No tenía mucho interés o conocimiento en moda, pero quería sinceramente ver cómo se vería a Tsui con ropa casual. Tani le dijo a Kultore que no pensara demasiado y que simplemente eligiera lo que le gustara. Kultore entonces dijo que quería el vestido que estaba en el maniquí. Yuk corrió de inmediato para comprar todo el conjunto, pero Tani lo detuvo y le pidió que esperara. Ambos estuvieron de acuerdo en que el vestido le quedaría genial, pero Tani señaló que no era muy diferente del uniforme que ella siempre usaba. Como estaban ahí para comprar ropa nueva, sugirió algo que representara un cambio. Yuk lo entendió y estuvo de acuerdo. Tani entonces se volvió hacia Yuk y le dijo que él debería elegir ropa para Kultore. Él se sorprendió, pero ella aseguró que Kultore también estaría feliz con eso. Él aceptó y fue a buscar.
pero pronto se sintió abrumado. Pensaba que todo se le vería bien, por lo que no podía decidir. Tani miró la hora y suspiró, dándose cuenta de que no iban a llegar a ninguna parte así. Le preguntó a Cultore si podía encargarse de la elección. Cultore asintió y le dijo que lo hiciera si no le importaba. Tani sonrió y dijo que lo dejara en sus manos, que encontraría el vestido perfecto para alguien tan linda como ella. Empujó a Yuk de forma juguetona y dijo que harían una sorpresa, así que él debería esperar cerca hasta que estuvieran listas. Se inclinó y le susurró que volviera cuando terminaran. Yuk se sentó en un banco hojeando su libro y pensó que era cierto que las chicas tardaban en hacer compras. Ya había terminado la parte más difícil del libro, solo esperando ahí. Pronto Tani se acercó, sonriendo, y preguntó si quería ver la obra maestra que había encontrado. Bromeó diciendo que había sido un desafío. Yuk se inclinó ansioso por ver. Cultore preguntó dónde estaba, diciendo que quería verla. Tani señaló hacia atrás, donde Cultore se escondía tímidamente. Cultore admitió que estaba un poco avergonzada. Tani le recordó que habían ido allí para elegir ropa para mostrársela a Yuk, que él quería verla. Yuk se encogió diciendo que era cierto, pero que si Cultore estaba muy avergonzada no la obligaría. Añadió que podría verla después en casa, cuando ella estuviera más tranquila, aunque estaba visiblemente decepcionado. Tani lo provocó diciendo que podía fingir, pero su postura inclinada mostraba cuán ansioso estaba. Cultore respiró profundo y salió frente a él, preguntando nerviosa qué pensaba de su ropa y si se veía rara. Yuk la miró de arriba a abajo en silencio, sorprendido. Cuando ella volvió a preguntar, él salió de sus pensamientos y gritó que se veía súper linda, tan fuerte que la gente alrededor comenzó a mirar. Avergonzado se tapó la boca. Cultore sonrió ante su reacción. Él dijo que era increíble cómo solo unos cambios podían hacerla aún más linda. Tani intervino explicando sus elecciones de estilo, que al principio pensó en una falda para Cultore, pero optó por un look nuevo con pantalones blanco-grisáceos. Como el encanto natural de Cultore era la elegancia, combinó el conjunto con mules elegantes y una blusa de cuello redondo para reforzar esa cualidad. La mente de Yuk estaba llena de pensamientos como linda, muy linda, absurdamente linda, e incluso declaró mentalmente que era la cosa más linda del universo. Tani lo trajo de regreso a la realidad preguntando si le estaba escuchando. Se rió y dijo que no le importaría ser elogiada así también, pero advirtió que si él seguía, Atsuri podría hasta desmayarse de la vergüenza. Cultore se quedó quieta con la cabeza baja y las mejillas ronrojeadas. Yuk se disculpó y confesó que ella era demasiado linda y simplemente se había emocionado. Cultore respondió que no había nada que disculpar y que estaba feliz de que le gustara. Ella sonrió dulcemente y él luchó contra el deseo de abrazarla ahí mismo. Entonces Tani puso la mano en el hombro de Yuk y dijo que no podía dejarlo al lado de una chica tan hermosa mientras él todavía usaba ese uniforme simple. Dijo que ahora era su turno, su momento de cambiar. Yuk la miró sorprendido a Tani. Fueron a una cafetería y pidieron a Cultore que esperara un poco. Después de dejarla allí, Yuk y Tani comenzaron a buscar ropa para él en los estantes de la tienda. Tani señaló varias opciones y dijo que se las probara. Yuk miró la pila y preguntó si no estaba siendo un poco aleatoria con sus elecciones. Ella le lanzó una mirada afilada y preguntó si realmente se estaba comparando con Cultore. Luego lo provocó sobre la calidad de la tela y su total falta de sentido de la moda. Riendo, Tani dijo que solo estaba bromeando y agregó que por ser alto y físicamente fuerte, muchas prendas le quedarían bien. Comentó que había estado en un club deportivo en la escuela primaria y que su trabajo de medio tiempo era algo físico. Tani asintió y comentó que si su rostro fuera solo un poco más refinado quizás sería más popular. Le gritó en protesta diciendo que eso era casi una negación completa de su apariencia. Ella sonrió de lado mientras revisaba más ropa y dijo que probablemente había personas a las que les gustaba como era. Yuk sonrió discretamente ante el comentario, pero ella lo empujó al probador para que se probara la ropa. Mientras él se cambiaba, Tani se quedó afuera. Yuk quejaba diciendo que los jeans estaban demasiado apretados, pero ella lo ignoró completamente. Pensó para sí mismo cómo dicen que la moda requiere paciencia, pero si eso hacía feliz a Cultore, entonces estaba bien. Tani gritó repentinamente que las mujeres del mundo entero le darían una bofetada si lo oyeran decir que los jeans apretados eran algún tipo de sacrificio heroico. Así que, mientras él seguía cambiándose, Tani comenzó a hablar con más seriedad. Dijo que después de pasar el día conversando con Atsushiro, se dio cuenta de que la muchacha cargaba con un peso emocional considerable. También dijo que no sabía cómo Yuk había terminado viviendo con ella, pero se preguntaba si tal vez él había sido el primero en extenderle la mano a esa chica triste parada en la lluvia.
Yuk en silencio admitió para sí mismo que era más o menos eso, aunque nunca le había contado a Tani sobre el intento de suicidio de Kultore. Tani continuó diciendo que sabía que no podría entenderlo todo y que entendía que Yuk probablemente quería dejar las cosas como estaban hasta que Kultore estuviera lista para hablar. Pero fue precisamente por eso que decidió entrometerse un poco, por curiosidad y preocupación. Dijo que si no quería oír lo que discurrió, no le diría nada. Al final le había gustado Kultore y quería ayudar un poco. Yuk sonrió desde el probador y dijo que ella era realmente una buena mujer. Tani rió y dijo que era obvio, que era una de las mejores mujeres del mundo. Le preguntó si ya había terminado de cambiarse y Yuk finalmente salió preguntando qué pensaba. Tani lo miró sin parpadear. Yuk agitó la mano frente a su cara y dijo que empezaba a preocuparse si no decía nada. Volviendo a la realidad, Tani dijo que estaba aún mejor de lo que esperaba. Yuk se secó el sudor de la frente y preguntó cuán bueno era exactamente. Sin responder, Tani tomó su bolso y se dio vuelta para irse. Yuk preguntó a dónde iba y ella respondió que era su curso y que tenía que ir a casa. Él comentó cómo solía quedarse hasta tarde dibujando manga en restaurantes familiares y ella estuvo de acuerdo diciendo que era cierto, pero lo más importante ahora era que él le mostrara la ropa a Kultore. Añadió que todavía tenía un poco de tiempo, así que debían dar una vuelta juntos antes de irse a casa. Le guiñó el ojo y se despidió. Yuk se emocionó mientras la veía partir, pensando en lo atenta que había sido con él y con Kultore. Realmente era una de las mejores mujeres del mundo, como decía. Él gritó un torpe «gracias» y se despidieron con la mano. Más tarde, Yuk estaba en la caja pagando o perdido en pensamientos. Decidió seguir el consejo de Tani y pasaron tiempo dando una vuelta con Atsushiro. Tras pagar, salió de la tienda y de repente se dio cuenta de que ese sería su primera cita. Una cita con Atsushiro. Yuk quería tomarle la mano y caminar juntos. Se sentía realmente feliz porque era algo cálido y reconfortante para él. Eso era una cita de verdad. Después de terminar en la caja, volvió a la cafetería para encontrarla. Saludó a Atsushiro y se disculpó por haberla hecho esperar. Su rostro se iluminó al verlo, pero después bajó la cabeza de repente. Yuk notó su reacción y preguntó qué pasaba, pensando que tal vez la ropa no le quedaba bien. Ella rápidamente negó la cabeza y dijo que no era eso, solo que él estaba tan guapo que no podía mirarlo directamente de la vergüenza. Yuk se sentó frente a ella algo torpemente. Permanecieron en silencio un buen rato sin saber qué decir. Eventualmente Yuk intentó romper el hielo diciendo que Tani tenía un toque de queda y por eso tuvo que irse temprano. Kultore respondió que tendría que agradecerle de nuevo la próxima vez que se vieran. Pero una vez más, el silencio incómodo se apoderó de la mesa. Yuk entonces pidió permiso diciendo que necesitaba ir al baño. Kultore simplemente asintió. En el baño Yuk se lavó las manos y se reprendió por estar siendo tan aburrido. El ambiente era perfecto, solo que si hubiera extendido su mano podrían estar caminando juntos ahora. Se echó agua fría en la cara y se dijo a sí mismo que se calmara. Aún no había terminado, todavía tenía tiempo para cambiar las cosas. Cuando volvió, quedó en shock al ver a dos tipos molestando a Atsushiro. Intentaban coquetearle, preguntándole si ya había comido y si querían pagarle algo. Ella mantenía la cabeza baja y no respondía. Uno de ellos extendió la mano para tocarla, preguntando por qué los ignoraba, pero antes de que pudiera tocarla, Yuk agarró firmemente su brazo sin apartar la mirada. Se disculpó con Atsushiro por haberla hecho esperar, mientras torcía el brazo del tipo. Este soltó un grito de dolor. El otro chico se lanzó gritando hacia Yuk, pero antes de que la situación empeorara, alguien interrumpió la escena. Un chico alto y guapo apareció saludando con una sonrisa relajada. No era otro que Ryota Fuji. Se interpuso entre los dos grupos y pidió a los chicos que se calmaran y esperaran un momento. Entonces llamó a un grupo de chicas sentadas en la esquina del café y dijo que él y sus amigos estaban buscando compañía para... Durante el almuerzo, las chicas gritaron emocionadas y los dos chicos cambiaron de comportamiento de inmediato, entusiasmados con la invitación. Uno de ellos incluso se disculpó con Yuk y le entregó un cupón de comida. Yuk dudó, pero terminó aceptándolo y los dos se fueron de inmediato. Yuk se arrodilló y le preguntó a Kultore si estaba bien. Ella respondió que solo estaba muy nerviosa. Se inclinó y agradeció a Ryota Fuji por haber intervenido. Yuk también expresó su profunda gratitud. Fuji minimizó diciendo que no fue nada, aunque bromeó diciendo que Yuk le debía una grande. Yuk hizo una mueca, pensando que Ryota Fuji siempre decía esas cosas, aunque él no recordaba haber hecho nada que mereciera tanta lealtad. Tal vez lo único que podía decir era que eso era increíble. Fuji solo sonrió y dijo que realmente no fue gran cosa, que las chicas parecían estar esperando que las invitaran de todas formas, así que todo se resolvió. Entonces miró a Tsushiro y le preguntó si era la novia de Yuk.
Ella lo confirmó tímidamente. Fuji se acercó y comentó que Yuk había dicho que ella era bonita, pero que viéndola ahora estaba en otro nivel. Yuk sonrió y estuvo de acuerdo. Ryota Fuji entonces le guiñó el ojo a Coltor y le preguntó cómo se sentiría si él fuera su novio. Yuk rápidamente lo interrumpió diciendo que dejara de decir tonterías, y los dos empezaron a discutir como viejos amigos. Aún sonrojada, Coltor dijo que se sentía halagada, pero que pensaba que Yuk era un novio tan maravilloso que no lo merecía. Yuk quedó atónito con sus palabras. Ella entonces le preguntó por qué su rostro estaba tan rojo, haciendo que ambos se sonrojaran aún más. Fuji sonrió y dijo que solo estaba bromeando. Recordó que tenía a Choco-chan de quien cuidar de todas formas. Al pasar junto a él, susurró que su novia era una chica realmente dulce. Yuk estuvo de acuerdo. Fuji se despidió saludando con la mano y fue a disfrutar del almuerzo con las chicas. Coltor comentó que Fuji era una buena persona y Yuk pensó que él era más que eso, de hecho un tipo increíble. Coltor dijo que parecía que se llevaban muy bien y Yuk empezó a explicar que Fuji hablaba mucho, pero antes de que pudiera terminar, Coltor lo interrumpió diciendo que estaba un poco celosa. Ella deseaba que pudiera verlo también en la escuela. Yuk se sorprendió por sus comentarios. Escuchar algo así, especialmente mientras ella usaba ropa tan linda, lo conmovió completamente. Él sugirió que salieran a caminar por el vecindario ya que ya estaban afuera. Ella comenzó a jugar nerviosamente con las manos y preguntó si eso significaba que era una cita. Yuk se preguntó si ella estaba esperando que él dijera eso. Sonriendo, tomó suavemente su mano y le dijo que sí, que era una cita. En el siguiente momento, Tsuhiro cayó al suelo de repente y Yuk corrió a ayudarla. Ella sonrió débilmente y se disculpó diciendo que solo se sintió un poco mareada. Él se tensó y comentó que todavía estaba afectada por esos dos chicos más temprano, y ahora que lo pensaba no era sorpresa, pues estar en un lugar lleno de gente debía ser agotador para ella. En ese momento Coltor lo tranquilizó diciendo que estaba bien, pero él respondió que no tenía que esforzarse tanto. Él la ayudó gentilmente a levantarse. Ella sonrió de nuevo y dijo que realmente quería salir con él, pero Yuk podía ver que esa sonrisa era forzada solo para que él no se preocupara. Sintió un nudo en el pecho y sugirió que volvieran a casa por hoy. Coltor pareció decepcionada y preguntó por qué. Él dijo que si ella no iba a disfrutar, entonces no valía la pena forzar la situación. Era mejor volver a casa y descansar. Aún poco decepcionada, estuvo de acuerdo con una condición. Pidió que él le tomara la mano mientras caminaban a casa. Lágrimas aparecieron en sus ojos mientras decía que él estaba siendo tan amable con ella. Yuk tomó su mano con cariño y acarició su cabeza, diciendo que solo estaba haciendo lo que deseaba hacer. Aún así, ella parecía realmente feliz. Preguntó si se sentía lo suficientemente bien para caminar, y ella sonrió y asintió. Con las manos bien entrelazadas, comenzaron a caminar de regreso a casa. En un momento, Coltor apretó su mano. Él se tornó hacia ella y ella respondió con una sonrisa suave. Entonces él le apretó la mano de vuelta, provocando que ella soltara un pequeño sonido de sorpresa. Eso se convirtió en un juego silencioso, una especie de tira y afloja cariñoso entre sus manos que continuó hasta que llegaron a casa. El siguiente día, en la escuela, los alumnos conversaban animadamente sobre ir al comedor para el almuerzo. Otani estaba ansiosa por el descanso y le preguntó a Yuk si él y Coltor ya habían dejado de usar la ropa que ella había elegido para ellos. Ella recordó todo el esfuerzo que puso en escoger esa ropa y Yuk explicó que ambos se sentían extrañamente inquietos cada vez que la usaban, así que decidieron reservarla para ocasiones especiales. Suspiró con la respuesta y admitió que no tenía la intención de que esa ropa se volviera algo tan importante. Parecía que ambos estaban pensando demasiado. De repente el sonido de la puerta abriéndose la asustó. Se giró y vio a Ryota Fuji entrando. Vino corriendo hacia ella y comentó alegremente sobre lo bonito que estaba el día, pero ella le respondió con una patada en el caro, lanzándolo al suelo. Yu quedó sorprendido y señaló que el más bonito rostro de la escuela acababa de recibir un golpe. Otani siguió comiendo tranquilamente y comentó con frialdad que eso fue defensa propia legítima. Yuk fue a revisar si Fuji estaba bien. Ryota sonrió desde el suelo y dijo que se sentía mejor que nunca. Yuk quedó confundido y se preguntó si no sería un poco perverto. Ryota la rió y le pidió a Otani que lo pateara otra vez, pero ella respondió firmemente que ni siquiera quería tocarlo. Notó que, a pesar de que Dalton lo golpeaba todo el tiempo, Fuji seguía yendo bien en las clases, mientras que Tani solo quería que lo dejaran en paz. Pensó que su clase parecía estar en un nivel completamente diferente de la realidad.
Entonces Ryota Fuji se giró hacia Yuk y mencionó que había olvidado darle un mensaje del director, quien quería verlo después de clase. Mientras Yuk caminaba hacia la sala del director, se preguntaba por qué lo habían llamado. Como becado, interactuaba más con los profesores, y sus conversaciones con el director siempre habían sido informales y alentadoras. Nunca lo habían reprendido como a otros alumnos. Al abrir la puerta, el director lo saludó calurosamente y se disculpó por llamarlo durante el horario escolar. Yuk respondió que no había problema y preguntó si había algo que quería discutir. El director señaló a alguien sentado detrás de él y dijo que esa persona le explicaría el asunto. Yuk se giró hacia Yuk y vio a Ryota Fuji saludándolo, pero lo que más lo sorprendió fue el hombre desconocido sentado al lado. El hombre se levantó, estrechó la mano de Yuk y se presentó como Koji Shimizu, el nuevo entrenador del club de béisbol. Observó la mano de Yuk y comentó que incluso habiendo dejado el béisbol hace más de 2 años, Yuk aún tenía manos impresionantes para el deporte. Apoyándose firmemente en los hombros de Yuk, declaró que él tenía potencial para ser el lanzador principal del club. Yuk se sorprendió y se puso nervioso. El entrenador contó que durante sus tiempos de secundaria sufrió una lesión que le impidió lanzar por casi 1 año, pero que, tras la recuperación, recuperar su habilidad fue más fácil de lo que esperaba. Prometió ayudarlo a hacer lo mismo y pidió su colaboración. Confuso y tenso, Yuk se volvió hacia Ryota Fuji y preguntó qué estaba pasando. Algo en el entrenador le parecía extrañamente familiar. Se preguntó si ya lo había encontrado antes. El entrenador soltó una risa y dijo que pensaba que quizá Yuk lo reconocía. Antes de que la conversación pudiera continuar, Fuji interrumpió y explicó que eso de exactamente lo que él había advertido, que al fin y al cabo, Yuk llevaba mucho tiempo lejos del béisbol. El entrenador pareció decepcionado. Fuji entonces reveló que el entrenador Shimizu era un exjugador profesional de béisbol. De repente, todo tuvo sentido para Yuk. Recordó claramente que Shimizu había jugado en la época en que Yuk entró en un equipo profesional aún en su primer año. Había conquistado títulos como mayor número de strikeouts y otros, siendo considerado un jugador con enorme potencial. Sin embargo, una lesión grave lo obligó a retirarse hace 9 años, todavía joven. Yuk cruzó los brazos y preguntó qué era lo que el entrenador realmente quería de él. Shimizu repitió que todo lo que quería era que Yuk se convirtiera en el lanzador principal de su equipo. El director intervino comentando que era difícil tener una conversación adecuada cuando Shimizu se entusiasmaba demasiado. El entrenador pidió disculpas al director y a Yuk. Yuk asintió y pidió al director que explicara la situación. El director dijo que quería que Yuk considerara entrar al club de béisbol ese año. La escuela estaba incentivando a los alumnos a participar más activamente en los clubes y sabiendo que Yuki tenía experiencia en la primaria, sería un honor tenerlo. Sin embargo, el director admitió que sería difícil para Yuk mantener su rendimiento como becado y al mismo tiempo dedicarse a los entrenamientos. Puso la mano sobre el hombro del entrenador y sugirió que empezaran con calma, solo una pequeña charla por ahora. Yuk se inclinó educadamente y rechazó la propuesta, reconociendo que era una buena oferta. Se disculpó y salió antes de que el entrenador pudiera detenerlo. Shimizu resopló y se tiró del cabello en frustración. Ryota Fuji comentó que ya había advertido que no funcionaría con un enfoque tan directo. Yuk estaba saliendo de la escuela cuando Fuji lo llamó desde atrás, sugiriendo que se fueran juntos a casa. Yuk aceptó, y los dos comenzaron a caminar. Mientras bajaban por la calle, Yuk lo miró y comentó que era inusual ver a Fuji yéndose a casa tan temprano. Fuji explicó que últimamente sus días terminaban antes por la agenda del director. Yuk estiró los brazos y comentó que hacía tiempo que no iban juntos a casa de esa manera, y que aquello se sentía extrañamente nostálgico. Fuji sonrió y recordó cómo solían volver juntos después de sus sesiones de estudio autodidacta. Yuk mencionó que hoy en día, a menos que tuviera un trabajo de medio tiempo, generalmente iba directo a casa. Sus pensamientos se dirigieron a Toucher, que lo esperaba ahora en casa. Se sintió un poco irritado consigo mismo por estar actuando como un hombre casado alejado de los amigos. De repente gritó en voz alta que todavía no estaba casado, pero pronto admitió para sí mismo que probablemente eso sucedería tarde o temprano. Ryota Fuji estalló en carcajadas y lo molestó por seguir hablando tanto solo. Luego, su expresión se volvió más seria mientras miraba a Yuk y se disculpó por lo de antes.
Yuk se sorprendió y dijo que no era nada importante. Fuji confesó que aunque Shimizu se había fortalecido gracias a sus dificultades, él mismo sentía que aún no había cambiado, que seguía siendo débil y desesperado a su manera. Tratando de aliviar el ambiente, Yuk le agradeció por haber ayudado a Atsushiro el otro día. Ryota Fuji hizo un gesto como si no fuera nada, y le dijo que no mencionara eso, afirmando que, como eran amigos, ayudar era algo natural. Añadió que si Yuki realmente quería agradecer, podría devolverle el favor cuando Fuji necesitara ayuda. Yuk lo miró por un momento y pensó en lo guapo que era Fuji con una personalidad brillante. Sonrió y dijo que, antes que nada, también quería agradecerle en nombre de Atsuhiro. Llegaron al supermercado y Fuji anunció que iba a tomar un helado. Agarró un vaso y bromeó diciendo que todavía estaba un poco irritado con Yuk, aunque él y Tsushiro apenas habían hablado. Yuk gritó que ella era la mejor chica de todas. Ryota se rió a carcajadas y lo provocó una vez más por su reacción exagerada de siempre, pero admitió que Atsushiro parecía llevarse muy bien con Yuk. Yuk lo miró curioso y preguntó si realmente pensaba eso. Fuji asintió y dijo que parecían una buena pareja. Sonriendo, Yuk tomó 2 vasos de helado y dijo que realmente parecía ser así. Se ofreció a comprar uno para Fuji y le pidió que eligiera un sabor. Fuji se sorprendió y comentó que Yuk era sorprendentemente fácil de complacer. Mientras Yuk seguía mirando los sabores, Fuji comenzó a caminar por el supermercado. De repente llamó a Yuk y señaló a una chica en el pasillo y preguntó si esa era Tsushiro. Ambos se quedaron paralizados de sorpresa. Ahí estaba ella, cargando una canasta de compras y, más importante aún, visitando el supermercado sola. Mientras hacía compras, Atsushiro vio a Yuk y a su amigo Fuji. Yuk se le acercó, susurrándole preocupado por verla sola. Atsushiro sonrió, tranquilizándolo al decir que estaría bien por un corto tiempo, y explicó que quería intentar comprar ingredientes por sí misma. Añadió que, si era ella quien compraba, él no sabría lo que habría en la cena, convirtiéndolo todo en una sorpresa divertida. Encantado con lo adorable que era, Yuk dijo que estaba ansioso por eso. Entonces recordó con cariño la primera vez que ella le pidió probar su comida. En aquel momento se sorprendió con su propia felicidad y aún guardaba esa sensación. Atsushiro respondió que era justamente por eso que quería que él esperara con ilusión. Yuk se sintió tan avergonzado y feliz que no supo cómo reaccionar. Al verlo, Atsushiro extendió la mano y acarició suavemente su cabeza. Ella soltó una risita y pidió disculpas, diciendo que él estaba simplemente demasiado tierno. Yuk, sonrojado, se quedó sin palabras. El momento fue interrumpido cuando Fuji recordó que todavía estaba allí y pidió unirse a la conversación. Al darse cuenta de que había olvidado a su amigo, Yuk sugirió rápidamente que continuaran con las compras. Fuji se ofreció a llevar la cesta de Atsushiro. Mientras avanzaban por el pasillo, Yuk y Atsushiro conversaban sobre los víveres, y él notó que estaban quedándose sin shoyu. Durante todo el tiempo, Fuji los observaba atentamente. Yuk preguntó si había algo malo. Fuji comentó que parecían más un matrimonio que novios comunes, y luego preguntó a Yuk cómo sabía tanto sobre lo que había en la cocina de Atsushiro. Para no revelar que vivían juntos, Yuk respondió que solía ir a almorzar allí. Cambiando de tema, Fuji preguntó si tenían tiempo para ir a algún lugar después. Sugirió pasar por un restaurante familiar y añadió que Atsushiro parecía querer conversar más. Ella estuvo de acuerdo, diciendo que le gustaría agradecerle por la ayuda del otro día. Más tarde en el restaurante, los tres revisaron el menú. Cuando Yuk preguntó qué había elegido, Atsushiro señaló la foto de unas panquecas. Yuk cuestionó la elección, observando que era del menú infantil y que no sería muy contundente. No obstante, Atsushiro afirmó con firmeza que estaba bien así. Fuji llamó a la camarera para hacer el pedido. Después de ordenar, comentó sobre la impresionante popularidad de Yuk, provocando que hiciera sonrojar a la camarera. Yuk respondió que Fuji estaba exagerando, pero su amigo replicó que su modestia ya se estaba volviendo irritante. Atsushiro entonces agradeció formalmente a Fuji, diciendo que, gracias a él,
Una situación difícil se resolvió instantáneamente. Fuji sonrió, explicando que era natural acudir en ayuda de la novia de su mejor amigo. Mencionó que llevaba tiempo preguntándose algo, pero dijo que no había mucho que preguntar. En ese momento, Atsushiro intervino tímidamente, diciendo que había algo que le gustaría saber. Admitió, sonrojada, que quería conocer mejor a Yuk. Al ver su sinceridad, Fuji provocó al avergonzado Yuk, comentando cuánto lo amaba a Atsushiro. Y estuve de acuerdo en contar sobre Yuk. Comenzó su historia recordando que lo conoció por primera vez en un torneo de primavera en la primaria, cuando Yuk, aún en primer año, ya era el lanzador principal. Confesó que, como todo le resultaba fácil, consideraba la vida aburrida y era indiferente a sus propios logros. Eso fue hasta que Yuk apareció frente a él. Fuji recordó que el primer juego del torneo regional fue la primera vez que lo vio lanzar. Notó que Yuk no había estado en el equipo el año anterior. Yuk entonces explicó que, por estar siempre jugando béisbol, no conseguía estudiar y por eso entró como ayudante, solo para añadir algo a su historial. Fuji soltó una risita y dijo que entonces empezó el juego. Recordó que su equipo sufrió una derrota aplastante. Ni siquiera pudo golpear la bola una vez. Tuvo un mal presentimiento en el instante en que Yuk subió al montículo. Sintió algo diferente en los ojos de Yuk, algo que no era normal en una persona común. También observó que su lanzamiento estaba en otro nivel y ellos no lograban seguirle al ritmo. Al final, no hizo diferencia. Yuk parecía un verdadero atleta. Después del partido, mientras almorzaba con amigos, Fuji pasó por un parque y vio a Yuk. Estaba entrenando con su padre, que gritaba fuerte, señalando sus errores. A pesar de que ya tenía un lanzamiento perfecto, Yuk seguía lanzando la bola con desesperación. Eso hizo que Fuji se diera cuenta de que durante el juego, Yuk solo había estado practicando. Una bola perdida rodó hasta donde estaba Fuji. Él la recogió y se la devolvió a Yuk, diciéndole que era increíble. Para su sorpresa, Yuk le preguntó quién era. Fuji rió al contar este recuerdo a Atsushiro. Avergonzado, Yuk le pidió que parara, pero Fuji añadió que luego Yuk lo recordó, e incluso le dio algunos consejos. Cuando la camarera sirvió la comida, Atsushiro preguntó si aquel partido de béisbol significaba que Yuk era el benefactor de Fuji. Sorprendentemente, Fuji dijo que no. Explicó que aunque se sintió inspirado a entrenar con un bate al día siguiente, abandonó después de apenas 3 días. Confundida, Atsushiro preguntó entonces cómo Yuk era su benefactor. Fuji respondió que aquel encuentro le hizo darse cuenta de que él no era nada especial. Hasta entonces, todos lo elogiaban como un genio y él había empezado a creerlo, viviendo como si fuera el protagonista de su propia historia. Explicó que pensaba que todo era solo talento, sin esfuerzo, y que no era gran cosa. Pero ahora, el primer lugar siempre lo ocupa Yuk, en el béisbol de aquella época y en los estudios actualmente. Admitió que no siente ganas de esforzarse lo suficiente para superarlo, aceptándolo como su límite. Dijo que le parecía más divertido vivir así, dentro de su zona de confort. Mientras saboreaba la comida, comentó que su vida cotidiana es divertida gracias a Yuk. Y por eso, según él, Yuk es su benefactor. Yuk entonces preguntó por qué, aún así, seguía dedicándose al béisbol. Fuji hizo una pausa antes de dar otro bocado, descartando la pregunta como sin importancia. Más tarde esa noche, Yuk luchaba para estudiar en su escritorio. La voz exigente de su padre resonaba en su mente, gritándole que se concentrara. Atsushiro lo observaba desde la cocina, percibiendo su sufrimiento mientras él se agarraba la cabeza con frustración. Cuando finalmente terminó, Yuk se estiró. Atsushiro se acercó, lo felicitó por el buen trabajo y le ofreció una taza de té. Él agradeció y dio un sorbo antes de que ella se sentara a su lado. En un momento silencioso, él extendió la mano y sostuvo la de ella. Atsushiro apoyó la cabeza en su hombro. Ella examinó delicadamente su mano, notando que la piel era firme y gruesa en algunos puntos a causa del béisbol. Yuk comentó que su piel solía estar más desgastada, pero que ya había vuelto a la normalidad.
Ella soltó una risita al sentir lo dura que estaba. Mientras seguía tocando su mano, él admitió que empezaba a sentirse un poco extraño. Entonces, Yuk sostuvo la mano de ella y observó que también estaba áspera por las tareas domésticas. Dijo que eran manos que se esforzaban y que eran hermosas. Le agradeció por todo lo que hacía. Conmovida y con lágrimas en los ojos, Atsushiro lo miró fijamente. Luego lo envolvió en un abrazo apretado. Más tarde esa noche, Yuk la notó jugueteando nerviosamente con el cabello, un hábito suyo cuando no sabía qué decir. Él tomó su mano suavemente, llamando su atención. Dijo que había notado que no había podido concentrarse en los estudios más temprano. Atsushiro admitió que tenía razón, explicando que era porque siempre lo estaba mirando. Su franqueza lo hizo sonrojar. Ella acertó al adivinar que su distracción tenía que ver con el motivo por el que había abandonado el béisbol. Lo animó a confiar en ella, creyendo que eso podía darle paz. Yuk se sorprendió de lo bien que ella lo comprendía. Decidió abrirse, comenzando por preguntarle si conocía a Koshitsu. Atsushiro respondió animadamente que sí. Entonces, Yuk explicó que su propio padre, que falleció en primaria, era exactamente como ese personaje. Recordó cómo su padre le inculcó el béisbol con un entrenamiento riguroso, casi espartano. No había concesiones. Recordó a su padre gritándole constantemente para que no desviara la mirada de la bola. Reflexionó sobre su infancia dura, movida por el ego de su padre y sobre cómo debía parecer lamentable a los ojos de los demás. Recordó sus propios gritos frustrados en respuesta, sintiéndose llevado a la extenuación. Practicaba mecánicamente todo el año. Atsushiro preguntó si aquello fue difícil. Yuk hizo una pausa y admitió que no estaba seguro, pues el béisbol era tan natural para él como respirar. Dijo que cuando su padre murió, todo pareció terminar en un instante. No conseguía recordar la causa exacta de la muerte, solo que el médico mencionó un problema cardíaco. Contó que no lloró en el funeral de su padre. No lloró aún viendo a su madre y a su hermana. Llorando, concluye que recordaría si realmente hubiera llorado. Al notar la hora avanzada, se disculpa con Atsushiro y sugiere que vayan a dormir. Atsushiro le pregunta si dejó el béisbol por causa de ese trauma. Yuk dice que no está seguro, reflexionando sobre la pregunta mientras se levanta. Explica que, como todos los días los pasaba intentando mejorar en el béisbol con su padre, la pasión que sentía simplemente desapareció cuando él se fue. Ya había pensado en nunca más jugar, pero nunca encontró un motivo para volver a ponerse un guante. Se da cuenta de que desde la muerte de su padre ni siquiera había tocado su equipo de béisbol, y entonces saca una bolsa con su material antiguo. Antes de que pudiera reaccionar, Atsushiro de repente se acerca y toma su guante de dentro de la bolsa, sorprendiéndolo con una nueva determinación. Ella sugiere que jueguen juntos al día siguiente.